no solamente el trabajo de las plantas en sí mismas, sino que más bien la propuesta es al revés. ¿Por qué la gente llega a buscar las plantas? ¿Por qué la gente busca la psilocibina? ¿Por qué la gente busca la meditación, el rito, el trance? ¿Cuál es la pregunta que subyace, ¿no?, a ese fenómeno? Mm. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a estar hablando con Salvador Abarzúa, quien es psicólogo clínico de profesión, que tiene ya más de 20 años de experiencia y quien combina todo lo que es el conocimiento ancestral con la visión clínica de la psicología. Mencionar también que es participante de la Asociación de Magma Andino, quienes están ofreciendo un diplomado en formación de terapias psicodélicas y enteogénicas y que además iniciaron ya su diplomado de Cosmopolítica Mapuche, del cual también soy alumno, y quienes tengan interés todavía se pueden unir, así que súper importante ahí para que vean el primer capítulo del diplomado que está en YouTube. De hecho, es de la misma forma que yo me motivé para participar de este diplomado. Y como les decía, quienes tengan interés todavía pueden unirse. Por lo tanto, en este episodio estuvimos navegando con Salvador, cómo es que él llegó al camino en que se encuentra hoy en día, que es un ejercer desde la psicología, abordando e integrando toda la experiencia que él tiene de vivencias que tuvo en la Amazonía, integrando todo lo que es el magíster. Hoy día se encuentra actualmente cursando un doctorado, por lo tanto, una persona que tiene mucho conocimiento para compartir. Y en esta conversación estuvimos hablando el concepto de espiritualidad en relación al uso de psicodélicos, que es una herramienta terapéutica que se hace cada vez más común desde el área clínica, que cada vez más médicos se acercan a informarse en relación a qué es esto que desde el año 57 llamamos psicodélicos, pero que tiene mucha más historia. Culturas ancestrales usaban estos elementos hace miles de años, por lo tanto no podemos decir que es algo nuevo, sí desde el punto de vista de la ciencia. Entonces fueron hartas cositas que estuvimos hablando ahí con Salvador relacionado a esto y de la formación, que yo me parece que es una de las primeras formaciones que se realiza acá en Chile, un diplomado de 8 meses para informar, educar a profesionales de la salud, a personas que tengan un interés en esta área, cómo es que se están usando estos elementos, cuál es la evidencia científica, cuál es la visión ancestral, algo que me gustó mucho de la visión y el enfoque que tiene su diplomado. Por lo tanto, súper interesante ahí para que vayamos conociendo. Estuvimos hablando también, le puse aquí, encontrando un punto de equilibrio entre la visión ancestral y la visión científica en relación a las problemáticas actuales. Yo creo que todos tenemos más o menos claro el caos que hay en el mundo desde todas las áreas de la vida, ¿cierto? La economía, la salud, el ámbito social. O sea, nadie puede decir que, que ve un panorama en equilibrio o armónico. Por lo tanto, hay, hay una historia, un trasfondo de por qué podría estar ocurriendo esto y que tiene que ver con la conducta humana. O sea, tenemos que asumir la responsabilidad de que es la humanidad quien ha producido este caos y que es nuestra responsabilidad ayudar desde el pequeño granito de arena que podamos aportar cada uno a recobrar el equilibrio y la armonía. Es un panorama que está bien difícil, pero que vamos a ir viendo que cada uno de nosotros haciendo pequeños cambios en el día a día puede tener un tremendo impacto a nivel
global. Y como último punto, bueno, puse navegando aspectos de una crisis multisistémica, que vamos a ver que todos los aspectos están interrelacionados y que tienen como origen nuestra conducta humana. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para cambiar esta conducta destructiva, consumista, y cuáles son las herramientas, como los psicodélicos, que estuvimos hablando de ellos, que realmente nos pueden ayudar? Vamos a hablar de la ciencia, de los usos y las limitaciones que ésta tiene. Y por último, el uso recreativo y uso terapéutico de los psicodélicos, que son aspectos diferentes, abordajes diferentes, y que de acuerdo a cómo han ido surgiendo las leyes en diferentes países, hay algunos que han integrado el uso recreativo y terapéutico, y otros que yo creo que en un inicio van a partir en un uso terapéutico como lo está haciendo acá en Chile, pero que en un futuro obviamente se debería también avanzar hacia el uso recreativo con toda la educación hacia la población que esto requiere, obviamente. Así que eso fue más o menos la conversa, una conversación que disfruté mucho, pude conocer a Salvador más en profundidad, como les digo, es quien está a cargo de estos diplomados, que lo encuentro súper interesantes, súper necesarios, e invitarlos a que revisen ahí la página de magmandino.cl. Voy a dejar ahí abajo en la descripción todas las redes sociales para quienes tengan interés en los cursos y la formación que ellos están ofreciendo. Tienen un equipo multidisciplinario, personas que tienen mucha experiencia desde el área clínica, pero también quienes han tenido sus propias experiencias, vivencias en relación a lo que ellos ofrecen, como le decía, diplomado de Cosmopolítica Mapuche y la formación con psicodélicos. Así que si quieren personas que tengan el conocimiento teórico y práctico, yo les recomiendo 100% revisar todo lo que está en MacMandino. Y por último, mencionarles que cualquier comentario, compartir este tipo de contenido me ayuda a seguir creando comunidad en relación a todos los temas que vamos hablando. Así que les agradezco suscribirse al canal, dejar un like, un comentario, todo eso es tremendamente bienvenido. Así que sin más que decir, les envío un abracito gigante y nos vemos al otro lado. Bueno, mi nombre es Salvador Abarzúa Montenegro, soy psicólogo, estoy en este momento en proceso de desarrollo de mi tesis de doctorado, ¿ya? En ciencias sociales. Soy papá, tengo dos niñas, una de 16 que está terminando su educación media, está en tercero medio, y la más chica que tiene 6 años, ¿no? Soy mestizo, mi madre es mapuche, mi padre es chileno. Mi acercamiento a la salud mental y a la psicología nace por defecto, ¿no? Yo quería estudiar sociología inicialmente. ¿M? Y bueno, la verdad es que en mi infancia y adolescencia tuve que hacer otras cosas, entonces no fui un estudiante destacado de educación media. No era un buen estudiante, andaba en otras, ¿no? Eran otras necesidades y otros tiempos también, ¿no? Estamos hablando de un contexto de dictadura, entonces la verdad es que fueron tiempos distintos, ¿no? Y por tanto, cuando entra a estudiar psicología, entro con un foco en lo social y que finalmente termina en la psicoterapia, también por defecto, ¿ya? Como que la vida al final te lleva hacia donde uno tiene que ir nomás, ¿no? Mi reencuentro con el mundo mapuche se da en la adultez, después de haber vivido varios años en la selva, en la Amazonía peruana, dietando un montón de plantas con distintos curanderos. Tuve la posibilidad de trabajar en Taquihuasi algunos años también, como psicólogo y como coordinador del equipo terapéutico. Entonces, claro, como que al final el vegetalismo, las plantas, el animismo, la fuerza, la potencia que subyace a la naturaleza te va colocando donde tienes que estar, ¿no?
¿Por qué llegaste al trabajo con plantas maestras? ¿Alguna Lo que situación, pasa es alguna que crisis? no, o sea, bueno, las plantas siempre te curan, ¿no? Las plantas siempre curan y uno no puede curar a otro si no está curado primero. Claro. Y ahí hay otra pregunta más que es más compleja todavía, que tiene que ver que, bueno, que finalmente qué es la curación, ¿no? Mm, Y para mí la curación es un camino que no termina. Estamos siempre y en todo momento vamos a ser confrontados con la vida. Y la vida a veces, dependiendo del lugar en el cual estés inserto, puede ser más o menos compleja, ¿no? No existen los estados plenos totales, ¿no? La plenitud es un discurso New Age, ¿no? Es un discurso que nos miente al final, ¿no? Porque siempre va a haber algo que va a estar tensando una parte tuya y te va a sacar de tu centro. Entonces uno tiene que aprender a navegar. Es como el surf, ¿no? mm, Una cosa es la ola, otra cosa es la tabla y otra cosa es cómo te sitúas en relación a la tabla y a la ola. A veces te vaya a caer, a veces la vaya a agarrar, a veces sabí dónde partís, pero no sabí dónde termináis. Entonces, mm, y esa es la vida, y eso es lo hermoso de la vida, que es una aventura al final, ¿no? No, si la vida fuese una línea recta en donde yo sé dónde empiezo y dónde termino, sería la fomedad misma, ¿no? Sería muy determinista, mm, determinado, calculado. Entonces, claro, yo llego a las plantas porque partí trabajando en el hogar de Cristo. Mi primer trabajo, después de haber estudiado psicología, yo estudié en el ARSI, ¿no? Eh, que era una universidad privada con vocación pública, ¿ya? Una universidad que fue formada por todos los académicos que echaron de las universidades públicas en dictadura, ¿ya? Entonces era una universidad bien politizada, bien ideologizada, y al mismo tiempo rupturista y rebelde. mm, Y ahí uno aprendió, o yo aprendí, varios de nosotros que estudiaban conmigo, aprendimos cosas que en otros lados no se enseñaban. El esquizoanálisis, por ejemplo, psicología, ¿no? O la psicología corporal, ¿no? El psicoanálisis corporal de Wilhelm Reich, ¿no? El análisis existencial, psicología humanista profunda, etcétera, ¿no? Que eran todas las escuelas que salían un poco del discurso oficial, que era el discurso más norteamericano, mm, ¿ya? Más cognitivo-conductual. ¿Mm? Eh, entonces, claro, por trayectorias vitales, ¿no? Hay como distintas etapas en donde uno se va como confrontando con estas cuestiones, ¿no? Por tanto, en ese trabajo del Hogar de Cristo, yo entro en la dirección de desarrollo, que era un programa dentro de la Fundación Paréntesis, que era un bracito del Hogar de Cristo, que veía todo el tema de alcohol y droga, y ahí teníamos que hacer de todo, ¿no? Por eso era desarrollo. Teníamos que crear políticas de reducción de daño. Estoy hablando de esto hace 20 años atrás, más o menos. Ya hablábamos de reducción de daño. mm, Ya trabajábamos con reducción de daño en ese contexto. ¿Mm? Evaluábamos, acompañábamos programas, hacíamos autocuidado, los equipos que hacían salud mental y trabajaban con personas con situación de adicciones. Se crearon los programas calle, ¿no? Para gente en situación de calle por el consumo de sustancias, y así una serie de cuestiones. Y una de las cosas que me pasó es que, claro, el modelo de reducción de daño era muy hegemonizado por el modelo biomédico. eh, y uno veía que los equipos estaban totalmente fundidos, yo mismo estaba quemado y fundido, y en una crisis personal que me llevaba a cuestionarme todo lo que estaba haciendo. mm,
como que sabía que era importante, pero no le sentía, no veía las flores que brotaban de ese trabajo, de ese esfuerzo. Trabajaba mucho, mucho, 12 horas diarias. Siempre he trabajado mucho en realidad. Entonces, claro, soy una persona que hija del rigor finalmente, ¿no? Porque nos guste o no, eh, las condiciones existenciales determinan finalmente las formas de existencia. mm, ¿No? Hay una materialidad de base que determina cómo tú vayas a fluir en el mundo. En ese contexto, tuve mi primera toma de plantas maestras en el primer Raíces de la Tierra. Una toma que fue hermosa, en una carpa de circo, que éramos más de 100 personas, con 5 curanderos, 4 o 5 curanderos de distintas partes de la Amazonía. Y en esa toma de plantas terminé habitando en la Amazonía. ¿No? mm, Una semana después o 2 semanas después me llega una convocatoria de trabajo para que buscaba un psicólogo clínico en Taquihuasi. Postulé y después de un mes de negociaciones me fui. Dejé todo, dejé el confort y me fui por menos de la mitad de lo que ganaba acá en Chile, mm, a la aventura, a conocer. Dije, ya tenía 33 años más o menos, 33, 34 años. Ya tenía una hija, eh, ya tenía un magíster yo en psicología social, ya tenía mi formación clínica en psicoterapia gestáltica y humanista, hacía clínica hace rato ya. Y dije, bueno, a lo mejor no voy a tener otra posibilidad de irme a trabajar y a vivir a la selva, a la Amazonía, a aprender de línea directa de los taitas. O me quedo acá y me compro el departamento en Ñuñoa, o me voy y veo qué pasa, po. No, mm, no sabía lo que significa. Y me fui. Allá en la selva, bueno, estuve 5 años viviendo, tomando plantas, haciendo ese proceso iniciático que hace toda la gente que le interesa el mundo de las plantas, que son las dietas, las purgas, las tomas de ayahuasca, etcétera, ¿no? Harto, 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 harto. ¿No? Con distintos curanderos dentro de Taquihuasi, después fuera de Taquihuasi, porque dejé de trabajar en Taquihuasi y me quedé un par de años más y empecé a explorar y a investigar por las mías, ¿no? Eh, Cada vez más profundo, hasta que llegó un momento que ya había que volver. Y acá me radiqué en el sur de Chile, porque además un taita me dijo, a ver, amigo mío, taita Donías Quintero, curandero colombiano, si usted quiere seguir adelante con Camino a las Plantas, tiene que pedirle permiso a sus ancestros. Entonces ahí volví a trabajar en el mundo mapuche. Y en eso he estado también estos últimos 12 años, 13 años más o menos. ¿Mm? Entonces, bueno, la vida es así, po, ¿no? Es una espiral. Y en esa espiral es que McMandino nace como un hito más. ¿Ya? McMandino es una intención, ¿no? Es una visión que sale también del trabajo de las plantas, porque todos los que estamos en McMandino hemos tomado plantas. Hemos trabajado con estados modificados de conciencia desde distintos lugares, en distintos momentos de nuestras vidas. Hemos sido muy críticos también de la forma de habitar que tenemos hoy día en este mundo, ¿no? Y lo somos todavía. Por tanto, lo que buscamos con McMandino es generar una propuesta transdisciplinaria de distintas disciplinas que se centran en estudiar eh, no solamente el trabajo de las plantas en sí mismas, sino que más bien la propuesta es al revés. ¿Por qué la gente llega a buscar las plantas? ¿Por qué la gente busca la psilocibina? ¿Por qué la gente busca la meditación?
el rito, el trance? ¿Cuál es la pregunta que subyace, ¿no? A ese fenómeno? mm, ¿Mm? ¿Por qué yo cuando vuelvo de la selva, no porque el Taita Mijero tiene que preguntarle a sus ancestros, yo me voy a meter a un guillatún, sino que también ahí en el guillatún, ¿no? En el purrún, ¿no? En el rito, en el trance del machi que está ahí hablando en Chesungún, sin saber lo que está diciendo, porque no es consciente, ¿no? Pasan cosas, po, mm, ¿no? O lo que yo veo cuando tomo planta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué el hombre, el ser humano en general, busca, cuáles son las formas en las cuales buscamos alivio a nuestro malestar? ¿Cómo la espiritualidad se sostiene a partir de esta búsqueda? ¿Mm? No como trascender a algo externo, ¿no? Porque en general la fe cristiana, por ejemplo, ¿no? Busca a Dios afuera, en algo que está lejos, fuera del universo incluso, ¿no? Del universo. Y claro, cuando uno está trabajando en el mundo indígena se da cuenta no existe un universo, existe un pluriverso, es diverso, ¿no? Y no está afuera, sino que está aquí y ahora, en las plantas, en los cerros que están frente mío, yo mirando la ventana, ¿no? Los animalitos que andan, en el aire, en el agua que tomo. Todo eso está alimentado de una energía que es cósmica, de una energía que tiene una fuerza, que tiene intención, y que en la medida que yo la honro, la fortalezco dentro de mí, y al revés. Si la mm. destruyo, si la contamino, eso vuelve a mí también, como una herida, como daño, como pérdida de equilibrio. Entonces, MacMandino es una plataforma que busca justamente abordar esas distintas dimensiones de la existencia, ¿no? Entramos en distintos mundos, ¿no? En el mundo de lo enteógeno, de lo psicodélico, pero también en el mundo del rito, ¿no? De la meditación, de la psicología profunda, de la ecología política, de la espiritualidad, del sufrimiento, pero también de la alegría, de la rebeldía. En este mundo, si uno no es rebelde, no pasa nada. Como que la rebeldía tiene ese empuje, ¿no? Esa fuerza que permite ir un poquito más allá. Entonces, bueno, hay que escuchar eso, canalizarlo y transformarlo en algo que sea hermoso. Salvador, en relación a Magma Andino, cuántos años llevan más o menos? ¿Y por qué Magma Andino, la palabra? Ujú. Mira, eh, nosotros llevamos poco tiempo. Jurídicamente llevamos menos de un año con personalidad jurídica. Para sacar la personalidad jurídica nos demoramos un año y medio más o menos. Mm, Eso fue un trámite muy lento, emborroso. Nos asesoramos con un abogado. Y yo no sé si fue un tema ahí de gestión técnica del abogado, pero debe haber sido mucho más simple, porque es que también era un contexto raro porque veníamos saliendo de la pandemia. ah, claro. Entonces estaba como todo medio desordenado y bueno, la cuestión se demoró un año y medio, da lo mismo, ¿no? Y, y Mac Mandino salió también como nombre. Habían varios nombres en, en propuesta. Ya no me acuerdo los otros nombres que habían. Al final, por votación entre el equipo que somos, el colectivo, más que equipo, un colectivo de trabajo, eh, se eligió Mac Mandino y el diseño, bueno, y magma tiene que ver con lo profundo, ¿no? Lo que está debajo de la tierra, ¿no? Lo ¿Cuál sería telúrico. el objetivo principal de ustedes como organización?
el impacto Un que po- quisiesen tener. un poco lo que te comentaba, pues, ¿no? Es como trabajar, eh, investigar e intervenir también, ¿no? Mm. En distintos contextos. eh, Innovar desde lo transdisciplinario en todo aquello que tiene que ver con la búsqueda del sufrimiento y el malestar. ¿Mm? Tengo un amigo acá de Temuco, psiquiatra, que está realizando la formación con ustedes. Me gustaría que hablaras un poquito Ujú. de en qué consiste esta formación que están dando en su primera formación, ¿verdad? Sí, sí, es el primer diplomado que realizamos, a pesar de que todos somos investigadores independientes. Bueno, salvo Pablo, que es un académico connotado en la Católica. Em, Como te decía, McMandino tiene que ver con la potencia, con lo telúrico que viene de la tierra, ¿no? De la profundidad, de lo Mm, inconsciente, por así decirlo, ¿no? Lo magmático, concepto que viene, que incluso está abordado y desarrollado en Castoría ¿no? Y en los imaginarios sociales. Y lo andino, que tiene que ver con la cordillera, ¿no? Que es finalmente lo que nos une, es como nuestra columna mm, en el Avia Yala, ¿no? En toda América. Entonces, claro, la primera formación que sacamos es esta de formar terapeuta en un contexto de apertura, potencial apertura, en el ámbito de los enteógenos y los psicodélicos, específicamente la psilocibina. Y esta es una formación que veníamos masticando hace rato, que no la habíamos sacado básicamente por el retraso de la personalidad jurídica, ¿no? Y todo lo que implica crear una organización a pulso. mm, Acá no tenemos financiamiento público de nadie, ¿no? Ponemos plata en nuestro bolsillo y nuestro tiempo para sacar esto adelante. Y mm, sacamos esta formación, que insisto, la veníamos prediseñando hace un buen tiempo. La Claudia, con toda su trayectoria en Estados Unidos, su formación en Naropa, en ISERS, en distintos lugares, ¿no? Su experiencia, que es muy rica, ¿no? Mi experiencia, más en un contexto amazónico andino, que también es larga, es profunda, mm, eh, la experiencia de la Bárbara, desde el arte y lo junguiano, desde su trabajo con mujeres, la experiencia del Pablo y toda su reflexión filosófica y epistemológica en torno a lo humano y a lo no humano o más que humano. ¿Ya? El Víctor, todo su conocimiento, su práctica médica, ¿no? Su trabajo en- en el mindfulness, ¿no? En el Vipassana, etcétera, su conocimiento de lo enteógeno, lo psicodélico, etcétera. La Pondi también con la filosofía, etcétera, y toda esta reflexión sobre lo trascendente, sobre la espiritualidad, sobre la mística, etcétera, ¿no? Y nuestras relaciones, po, nuestros vínculos, hartos vínculos para afuera, harto, ¿no? Entonces, bueno, sacamos este diplomado como McMandino en un contexto que era necesario, porque bueno, se venía todo este tema de la regulación sobre el uso de psilocibina y bueno, la formación busca responder inicialmente a qué es aquello que tiene que saber un terapeuta para poder desplegarse con seguridad en el mundo de lo enteogénico y lo psicodélico. ¿Cuál es la base? La base, por eso son conceptos fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos? Sin caer en ningún dogmatismo, bien ecléctico, ¿ya? Pero bien latinoamericano, bien latinoamericano. Eh, entonces, claro, formamos un equipo y todos estos vínculos que tenemos hacia afuera los integramos dentro de la formación. Entonces, tenemos una formación que es internacional porque tenemos profesores de Brasil,
que vienen trabajando reducción de daño hace más de 10 años, mm, en enteógenos y en psicodélicos, ¿no? Con investigación, con desarrollo metodológico, con innovación epistemológica en Brasil. Lo mismo que en Colombia, ¿no? Psicología indígena enteogénica. Cómo se genera este vínculo entre la psicoterapia, la psicología y lo indígena, ¿ya? Construyendo una síntesis hermosa, muy potente. Lo mismo, por ejemplo, con Jesús, que estuvo viviendo 20 años en México, haciendo su postdoctorado incluso, en el uso tradicional de la psilocibina, ¿no? Trabajando eh, con las curanderas y curanderos del México profundo durante mucho tiempo, etnografía, entrevistas en profundidad, trabajo visual vinculado al arte también, y la psicoterapia, y que ahora está trabajando, por ejemplo, en investigación en Barcelona, integrando todos estos conocimientos en la práctica biomédica y psicoterapéutica en- en etapa 3, ¿no? En Barcelona. Y así sucesivamente, un compañero que vive en Estados Unidos también, que es la única persona chilena, el Jorge, que tiene todas las certificaciones completas en psicodélico en Estados Unidos, y así, pues, mm. un equipo hermoso, muy potente, muy potente. Y bueno, nosotros mismos, y MacMandino también con toda nuestra experiencia, trayectoria, conocimiento, práctica. Súper. Y todo esto marcado en el trabajo. Me llegan los comentarios de Cristian, que está muy contento con lo que ha ya recibido de la formación. Eh, Me parece algo súper necesario igual, dado como el punto en que estamos eh, hoy día en relación a los psicodélicos, sabiendo que todavía no es legal en Chile, que se está iniciando un proceso de regulación. Ya se hizo el segundo encuentro ahí en enero, se compartieron hartos conocimientos y creo que cada vez más existen más personas, no solo profesionales de la salud, sino que también de diferentes áreas, que tienen interés en esto que suena cada vez más fuerte, porque antes escuchábamos de hongos psicodélicos, ayahuasca, y era tabú, o sea, era cosa de Mm, drogadictos, de locos, y hoy día creo que eso está cambiando, lo mismo, porque hay más información, creo que hay ciencia suficiente hoy en día que muestra el uso terapéutico de estos elementos, que también sabemos que tienen riesgo, pero tú hablaste en mm, algún momento de, de que hay un problema a nivel social, a nivel cultural, que es el mm, por qué hay cada vez más personas que están buscando esto. Y en lo personal creo que sí, el sistema biomédico ha avanzado mucho, tiene muchas cosas buenas, pero también ha fallado tremendamente en varios aspectos, y que creo que tiene que ver con el paradigma enfocado al síntoma. Hoy día vivimos en una era donde pareciera que gran parte de la población está enferma, ya sea por cosas psicológicas, musculoesqueléticas, y necesitamos nuevas herramientas. O sea, ya no se trata de creer, sino que tenemos los hechos ahí, las estadísticas. Entonces yo mm, creo que estamos en un tiempo de hacer un cambio de paradigma que no significa dejar, hacer un cambio radical de un enfoque a otro, sino que de integrar todo aquello que nos ha servido hasta ahora, pero también reconocer aquellas cosas que no están funcionando tan bien. Hoy día sabemos que la psiquiatría tiene hartas cosas que están solo enfocadas al síntoma, los antidepresivos, y que estos elementos de una u otra forma pareciera que trabajan en la causa, que es un trabajo más mm, largo, que es un trabajo que creo que requiere más acompañamiento, pero por lo que he visto, tiene mejores resultados, y también lo he experimentado a través de mí mismo, a través de gente cercana. mm, Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿cierto? De que generemos esta conversación, mm, de seguir aportando con información, con conocimiento, actualizar. ¿Cuánta gente hay que no se actualiza en relación al conocimiento y sigue tomando abordajes que de cierta forma ya están obsoletos porque mm, no tienen la información? Entonces yo creo que es súper importante
poner esto ahí, poner testimonio, dar a conocer que la gente que está trabajando en esto es gente seria. Todavía me llegan comentarios de que no, eso es pa' hippies, de... No, esto es algo súper concreto y yo siempre invito a la gente a revisar la ciencia, que hay mucha evidencia científica en relación al uso terapéutico de estos elementos. Y creo que Mm, lo que en relación a la formación que tú me cuentas, hacen un súper buen equilibrio entre lo que es la parte clínica, pero también la parte ceremonial, sabiendo que hay mm, diferentes formas de trabajar con psicodélicos, diferentes modalidades. Cuando tú hablas de integrar la parte indígena, porque también he visto abordajes que son demasiado clínicos, lo cual no está mal, resuena para todo tipo de personas, pero a mí también me resuena hacer un equilibrio entre lo ancestral y la parte clínica, la investigación científica. Entonces, si pudieras contarnos un poquito de el abordaje que ustedes tienen, de la visión como Mac Mandino dentro de su formación. sí. Mira, primero que todo, comentarte que esta visión está en proceso, no es definitiva, ni es una roca, es- perdón, ni son las tablas de Moisés que están esculpidas en piedra, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener la suficiente humildad como para aprender a escuchar, a observar y a revisar lo que hace. Nosotros tenemos una crisis que es sistémica, ¿no? Nuestra crisis no es solamente de salud mental, es sistémica, es multidimensional. ¿No? Eh, es económica, es ecológica, es sociológica, tiene que ver con el sentido de la vida. Ayer conversábamos, por ejemplo, tuvimos diplomados este fin de semana, de hecho, ¿no? Y uno de los temas que apareció no es porque nosotros lo estemos intencionando como una especie de currículum oculto, ¿no? Esto de la ancestralidad como una respuesta única y como lo que nos va a salvar. Yo no creo que sea vaya a ser eso. Yo creo que plantear eso es engañarse. ¿M? Eh, es un error. De la misma forma que plantear de que la ciencia nos va a resolver todo también es un error. La ciencia es ideológica. La ciencia no opera, ¿ya?, de manera objetiva. Eso es falso. No es real. Yo tengo una ideología, así como tú también tienes la tuya, es seguro. Y cuando me refiero a ideología, me refiero a la idea, ¿no? ¿No? A la idea de algo que nos mueve a buscar respuestas. Porque uno también puede entender la ideología como el ocultamiento de lo real, ¿no?, en un discurso que es falso, que es como la lectura marxista tradicional, la ideología como falsedad. Bueno, la ciencia es ideológica porque es falsa en ese sentido. No toda la ciencia, algunas prácticas de la ciencia. Y con eso también hay que ser súper claro. Yo creo en la ciencia, pero una ciencia que es compleja, que es multidimensional, que es multifactorial y que no se reduce a entender los mecanismos neurológicos para tratar de resolver una crisis que es multisistémica. Efectivamente, cuando uno ve la salud mental está muy focalizada en el síntoma. Una pastillita para quitar el dolor de cabeza, otra pastillita para quitar la ansiedad, otra pastillita para quitar la gastritis, y así yo veo a mi abuela con un bolsito así lleno de pastillas. Y toda la gente en general empastillada, sobremedicalizada, sin saber los efectos que hay en la sumatoria de todos esos fármacos que se están metiendo en el cuerpo.
Eh, y bueno, un poco con las plantas también pasa eso. ¿Ya? Hay una idealización del chamanismo y de lo indígena, que es una idealización que viene de esta crónica del buen salvaje, ¿no? En Levi-Strauss, ¿no? Como que en el mundo salvaje, entre comillas, ¿no? Lo que está fuera del capital y fuera de la civilización está la solución a todos nuestros problemas. Yo creo que ahí está la solución a muchos problemas, pero no sé si a todos. Y creo que eso es la idea. Yo escucho podcast hace muchos años, de hecho me empecé a... Yo tuve mi lesión de espalda, no sabiendo cómo abordar, pasando por un montón de cosas y llegué a los psicodélicos que me ayudaron mucho a resignificar los eventos que me fueron ocurriendo. Todavía lo hacen. Eh, Mm, y creo que mucha gente está llegando a los psicodélicos por el ámbito recreativo, mm, pero ahí al pasar la experiencia se dan cuenta de que, chuta, que no es como el alcohol o no sé, pues, porque hay algo más, pues. O sea, es innegable el efecto que tienen, que te llevan a aspectos que a veces uno no está mirando, te hacen reflexionar. eh, entonces, para mí han sido tremendo beneficio a todas las personas que he conocido que han trabajado con psicodélicos de manera seria, porque también he conocido gente que lo hace por las chakras y que no veo mucho avance desde el punto de vista de crecimiento personal. mm, Por eso digo que quienes lo toman de manera seria, he visto que tienen beneficios, que conectan mejor con ellos mismos y más importante aún creo que con todos. Yo creo que eso es lo que tanto falta mm, nos hace, conectarnos mm, de verdad, pues conversas reales, dejar un poquito de lado la teleserie y el partido de fútbol y empezar a hablar de qué es lo que nos está pasando, porque cómo es que queremos vivir. O sea, esta mm, cultura está bastante loca ya, para que sigamos enloqueciéndola aún más. sí, po, Y para mí fue súper importante, porque hablaste de la ciencia. mm, Eh, si es que yo, a ver, como hubiera tenido una experiencia psicodélica sin tener un trasfondo de ciencias, eh, creo que hubiera, no sé, quizás no quedado tan bien. Yo tuve que leer mucho después de mi experiencia, primera experiencia con DMT, al ver un cambio en la realidad, a ver patrones matemáticos en todos lados. Primero, decir, esto no es lo que pensaba, o sea, de alucinar, de ver cosas que no están, de sentirme loco, no. Absolutamente consciente de lo que pasaba, pero ver un cambio tremendo en la mm, realidad. Decir, chuta, ¿qué pasó mm. aquí? Pues entonces poner a buscar documentales, a leer. No sé si ubica un libro de Fritjof Capra, Física del Tao. Sí, Perdón, lo digo, sí. El Tao de la física. A mí ese Mm, libro lo he leído y releído, porque creo que realmente ayuda a entender esta nueva visión de la realidad y que en realidad es un cambio, es un cambio de vivir, es un cambio de mm, manera de vivir, por lo tanto todo cambia, las relaciones, la manera que uno se levanta en el día a día, mm, las prioridades y eso, mm, el conocimiento, siento que me ha ayudado mucho a integrar las experiencias psicodélicas. mm, Ahí hablo cuando a veces siento que hay gente que no es seria, que tiene experiencias psicodélicas, pero que no se nutre de conocimiento mm, y que quedan ahí en las luces y los fuegos artificiales, que sí, a veces es muy lindo, pero ¿de qué te sirve ver una linda película si no estás haciendo ningún cambio en tu vida? mm, Y yo creo que ese es el valor real de los psicodélicos, de que son impulsores de cambio, pero como tú decías, eh, debe haber un contexto que apoye a integrar eso y que muchas veces es lo que falta, porque no mm, hay educación en relación a los psicodélicos, están tan estigmatizados que la gente vuelve de su experiencia y es apuntada con el dedo muchas veces. mm, mm. Sí, po. Es que, es que los psicodélicos, bueno, a mí me gusta más hablar de enteógenos que de psicodélicos, son focos distintos, ¿no? Mm. Porque, bueno, las plantas están vivas, ¿no? Eh, y tienen otras características, hay otra relación también con ellas, uno puede conversar con ellas, ¿no? Mi abuela conversaba con sus plantas, ¿no? Las saludaba todos los días,
hacía su pequeño guilletún, ¿no? En las mañanas, cuando se levantaba, miraba el sol. Y como, claro, uno también aprende a hacer esas cosas, ¿no? Como que hay una dimensión espiritual en la vida que es más simple, que no pasa por tanta pluma, por así decirlo, ¿no? Y no pasa tampoco por la sobre-racionalización de, de las experiencias cumbres, ¿no? Em, Cada uno va encontrando un equilibrio que, insisto, ¿no? Ese equilibrio no depende solamente de los enteógenos, de los psicodélicos, ¿no? Ese equilibrio también tiene que ver con preguntarse de qué forma quiero vivir, ¿no? ¿Cómo quiero habitar el mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo me quiero ganar el pan en el día a día? ¿Cómo quiero habitar la tierra, ¿no? Mm. Y bueno, también el trabajo con los enteógenos, los psicodélicos, también tiene que ver con querer entrar en esa parte que nos incomoda, que es la sombra. No todo es luz, no todo es luminoso, no todo es bonito, también hay cosas que no son bonitas en el mundo, ¿no? Uno mismo también transgrede la vida de distintas formas, ¿no? Alimentándose mal, tratándose mal, tratando mal a otros, haciendo cosas que no nos llevan a una buena forma de vivir, po, ¿no? Entonces, claro, cuando te hablaba de que la ciencia también es ideológica, es que muchas veces la ciencia no quiere hacerse cargo, ¿no? Hablamos de lo científico, porque la ciencia es un constructo. Finalmente somos las personas que hacemos ciencia las que transforman ese constructo en algo concreto, como una investigación. Ahí también tiene que haber un acto de coherencia, ¿no? Y de transparencia. ¿De dónde miro yo el mundo? ¿Cómo se construye este lente? Y la construcción de ese lente va a tener un aterrizaje en la metodología, en las herramientas, en las técnicas de interpretación de datos, en el marco teórico, ¿no? Muchas veces el problema no es la ciencia, sino que el marco teórico con el cual miro la ciencia, ¿no? Entonces ahí es como que uno tiene que ir buscando un equilibrio que, que no es fácil, como en la vida, como en el surf, ¿no? A veces te hay que caer nomás, po. A veces las cosas van a resultar y otras veces no, Mm. pero hay que persistir, hay que Claro. seguir. ¿Mm? Y, y creo que es súper importante tener claro lo condicionado que uno está. Para mí el último tiempo ha sido tanto desaprender, que es algo que me han mostrado las plantas, en el sentido de que muchas de las decisiones, de las acciones que uno toma en el día a día, tienen base en nuestros sistemas de creencias que vienen de todo lo que hemos absorbido a través de la cultura principalmente, de nuestros primeros años de vida, Mm, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. mm. Entonces uno dice, pero ¿por qué sigo dándole vueltas a lo mismo? ¿Por qué sigo sufriendo por esto y lo otro? No yendo a la base, Mm, que como decías tú, hay un lente a través del cual uno ve la vida, interpreta toda esta información, este campo cuántico, llamémoslo, tiene diferentes nombres, pero cada uno está de cierta forma creando su realidad, que hoy día pareciera que está tan de moda, crea tu realidad y que veo harto show ahí también, mm. porque no es tan fácil, pues, no es tan fácil como decir ya voy a pensar lindo y... No, Y se pues, resuelve todo. no, ojalá fuera así, pues, pero el Mm, juego es más difícil.
Sí. El juego involucra hartos más aspectos, creo yo. Mm, Y cuando hablamos de la ciencia, crecimos en una cultura bien científica, al menos aquí en Occidente, mm, eh, donde vemos todo de manera tan material. Para mm, mí es el desafío, ir de la mm, materia a la energía. mm, Estamos tan enraizados en la materia y tenemos pequeños momentos en el día a día donde sentimos que somos más energía, donde sentimos que somos más posibilidad, mm, pero otra vez volvemos a la materia, al sea lo que sea que cada uno esté pasando, que puede ser incómodo. Yo creo que todos tenemos esos ratitos de felicidad, de comodidad, pero también de mucha incomodidad y principalmente el último tiempo. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la de todos. Pareciera que después de la pandemia algo ocurrió que nos está empujando, forzándonos a tomar conciencia o volvernos locos. Y Yo creo que venía de antes, ¿no? O sea, el estallido social. Totalmente. mm, entonces uno dice, Mm. ¿qué Estallido hago social. para mantener el camino del medio, para mantenerme en equilibrio? Yo creo que en el fondo todos queremos paz y tranquilidad más que alegría y todos queremos tener una vida tranquila, de sentir calma en nuestros corazones y eso es lo que tanto nos cuesta. Mm, Entonces, qué sí. recomendaciones darías tú ahí, Salvador, para yo creo que es la mayoría de las personas que están con tremendos niveles de ansiedad, de depresión? ¿Qué cositas podemos hacer, podemos integrar como para Mm, sentirnos más calmos, más sí. tranquilos con lo que está pasando? Mira, yo soy bien materialista, pero no ese materialismo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Materialista en el sentido de que para que pueda existir cambio en el plano de lo sutil, ¿ya? De lo energético, de lo simbólico, tienen que haber también condiciones materiales para que eso pueda acontecer. Las prácticas contemplativas, por ejemplo, como la meditación, contienen el ejercicio material de sentarse a meditar, po. Yo tengo una huerta que le hicimos con mi pareja. En la casa le hicimos nosotros de barro. Esas son acciones materiales, concretas, ¿ya? Que operan en el plano de lo real y que tienen un impacto y una significación en el mundo de lo simbólico. Si a la planta yo no le echo agua, se me seca y se me muere, po. Claro. Hay un acto material ahí, ¿no? De echarle agua, Mm, ¿m? De cuidarla, de protegerla para que me dé el fruto que yo necesito para alimentarme mejor. El acto material, por ejemplo, de optar por venirnos al campo, también implica otro esfuerzo y otro sacrificio. Por ejemplo, ahora estamos sin agua, hace mm, 4 días, poco más incluso, mm, porque hay variaciones de voltaje y nos echaron a perder las bombas, po. Y son elementos externos, ajenos a nosotros, pero que nos afectan en nuestra calidad de vida y en nuestro desarrollo humano. Entonces, claro, cuando me refiero yo a que las condiciones materiales determinan las condiciones del ser, me refiero a eso justamente, mm, ¿ya? Que uno tiene que estar atento también. Y estar atento no es solamente quedarse en el eslogan, ¿no? De que respira, de que piensa positivo, de que no, hay cosas que van a estar ahí y que van a entorpecer el camino y mm, uno tiene que aprender a vivir con eso, aceptarlo. mm, No tenemos todo bajo control. Y yo creo que el camino ahí, el desafío es tratar de encontrar esa coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que siento. Cuando uno se distancia de esa coherencia, aparecen las expectativas, los deseos, las necesidades que generan frustración, que generan malestar, que generan sufrimiento. mm, La ansiedad, la angustia es puro futuro nomás, cuando uno se proyecta más de la cuenta, cuando uno trata de controlar cosas que no puede controlar. La depresión es exceso de pasado, cuando te quedaste pegado en algo que perdiste, una pareja, un trabajo, algo que querías mucho, que deseabas mucho.
Entonces, claro, en la medida que uno va trabajando y que va transitando estas cuestiones y que va soltando también, y se va adaptando finalmente, la cosa se pone un poco más fácil. Pero está por ahí nomás, po. Mm, Igual vas a tener que trabajar, para pagar el Zoom, para pagar la luz, para echarle benzina al auto, para comprar comida, etcétera, ¿no? mm, Para comprarte algo que te abrigue. O sea, siempre va a haber una necesidad por satisfacer. Y yo creo que también el tema pasa por tratar de reducir esa cantidad de necesidades, cosa de que no te demanden más de la cuenta, po. mm, ¿Mm? Eso en el plano de lo material. Y en el plano de lo simbólico es que trabaja en la sombra. ¿Mm? Por ejemplo, acá yo tengo a mi gata que se llama Sombra, que me molesta porque quiere pasar por arriba del computador. Ahí en la sombra. Cuando uno trata de controlar cosas que no puede controlar. Es importante trabajar con la sombra, po. Si yo no conozco y no reconozco mis mañas, ¿no? Eh, aquello que finalmente me lleva al sufrimiento y al malestar, no avanzo, po. mm, Y yo creo que y ahí está la belleza de los enteógenos y los psicodélicos en general, porque nos permite entrar a mirar dentro de esa olla mm. aquello que está dentro y que no queríamos ver, ¿no? A mirar nuestras cucarachas, nuestras arañas, ¿no? Nuestra caca, aquello que negamos, aquello que reprimimos, aquello que no queremos escuchar, po. Mm, Y hay que darle un espacio para que se manifieste. La censura no sirve, mm. ¿no? No, es hacerse cargo, es verlo, mirarlo, reflexionarlo y soltarlo, ¿no? Hay que purgarlo, ¿no? Y la purga con tabaco, por ejemplo, es un acto material, po. Tenéis que tomarte los 2 litros de tabaco y los 2 litros de agua y después vomitarlo, po, ¿ya? Es difícil. Mm, Y eso provoca cura, eso provoca sanación y equilibrio, mm, pero tiene un sacrificio, po. O sea, para restituir el equilibrio, uno tiene que pagar un precio. Eso es lo que los pueblos indígenas lo saben, po. Son los pagamentos, el pago, el guillatún, ¿no? mm, Subir al cerro para llegar al Apu y poner las pachetas, que son las piedras, que la piedra que yo cargo durante todo el camino, que es mi esfuerzo, que es mi sacrificio, y dejarla arriba del cerro, de ese Apu, en donde yo ofrendo, donde yo pago, dejo mi energía material, física, existencial, y recién ahí dejo el espacio necesario para que lo nuevo se manifieste. Me encanta, Salvador, todo lo que ¿Ya? dice. O sea, para mí a veces es inevitable ir viendo uno su propia historia. Es algo que a mí me motivó a empezar los podcasts, es lo mismo, es tener la oportunidad de conocer gente que esté en el camino, que esté en el Mm, camino de verdad y idealmente encontrar algo que uno pueda utilizar para seguir avanzando, seguir superando esas cosas que todos tenemos ahí un talón de Aquiles. O sea, el mm. miedo, el enojo, la rabia, las penas. eh, Pero eso no pero hace humano. O sea, si recién estaba peleando el perro con el gato, salió corriendo. El gato se enojó. Es una condición biológica, mm, necesaria. El gato no se enoja, el perro lo sigue mordiendo, ¿cachai? ¿No? O mm, sea, si alguien te trata mal y tú te enojáis, es un límite necesario, po, absolutamente. ¿ya? O sea, insisto, yo creo que las emociones existen por algo, no son una programación de millones de años. Mm, Y querer vivir libre de eso, creo yo que nos quita humanidad. mm, El tema es cuando la emoción se transforma en un problema porque te limita y te quita libertad. claro. Cuando te quita libertad y no te deja avanzar, po. Mm. Yo creo que el La miedo ahí rabia, es la el gran... pena, ¿no? Las emociones negativas, entre comillas, ¿no? Cuando se encapsulan y se Mm, rigidizan, se transforman en un problema. mm, Y ahí están las plantas que nos ayudan a transitar eso, po. Ahí están las plantas, la espiritualidad, la meditación, la psicoterapia y especialmente la integración, po. mm. ¿Mm?
nosotros necesitamos hacer integración. Para nosotros, en el mundo occidental, mestizo, la integración Mm, es clave, es muy importante. Nuestros pueblos originarios no sufrían por las cosas que sufrimos nosotros, mm, sufrían por otras cosas, porque sufrían porque, no sé, porque se le perdían los animalitos, porque se enfermaban, ¿ya? Sufrían porque la cosecha no era como tenía que ser y por claro. tanto se escasez y hambre, ¿no? Sufría porque había un incendio. Nosotros sufrimos por otras cuestiones. Mm, Sufrimos por explotación, ¿no? Porque la gente gana menos de lo que necesita para vivir, ¿no? Sufrimos por escasez. A pesar que vivimos en un mundo de abundancia, sufrimos por escasez, ¿no? mm. Por Eh, compararnos. por corparano, por expectativas, ¿no? Porque queremos vivir como la gente que miramos en TikTok o en Instagram, ¿no? Mm, Eh, porque, porque no mido el 1,90 m que me hubiera gustado vivir y mido 1,70 m nomás, ¿cachai? ¿No? Porque no sé, ¿no? Por cuestiones que son secundarias, mm. ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero que afectan, ¿no? Que duelen, que molestan. Entonces, claro, ahí hay ecuaciones que son necesarias de ir construyendo, que, que demandan y que necesitan ponerle un límite también, ¿no? Uno ponerse límite para no sobrecargar al otro, para no pedirle al otro aquello que tengo que resolver yo, para no depender del otro, sino que depender de mí mismo, no en un sentido individualista, sino que en un sentido emancipario de liberación, pues, weón. Mm, Entonces, claro, al final todo se trata de procesos de emancipación y de liberación, ¿no? Liberar a mi madre porque no fue la madre que quería que fuese, ¿no? O que necesitaba. mm, Liberar a mi padre por los mismos motivos. Y a su abuelo porque lo crió de esa forma y no sabía criar de otra. mm. Y ahí ir como navegando en esa ola, ¿no? Eso es un aspecto que a mí las plantitas me han ayudado mucho a sanar, en la parte familiar, pues, de empezar a ver cosas que simplemente no estaban en tu radar, pero que al estar en estos estados aparecen personajes, tu Mm, padre, bueno, en mi caso, mi padre, mi madre, empezar a ver cosas que, carencias que hubieron. Y como te digo, algo que simplemente no estaba en el radar, pero aparece. Y te das cuenta que muchas de las decisiones de, de la evasión que puedas estar haciendo tiene un origen en eso. mm, Entonces, esa es parte de mi historia, pero también parte de muchas historias que he escuchado. Decir, oye, consumí esto y empecé a ver mis relaciones, principalmente con mi papá, con mi mamá, y de por qué he estado haciendo esto, que tiene un origen en esto. Entonces, no puede ser parte de eso que nos decían de chicos, que es la idea mm, que uno tenía de que el psicodélico te hacía alucinar, te volvía loco, que no tiene ningún uso, o sea, absolutamente, porque ya sabemos que se mm, hizo una campaña para mm. estigmatizar estos elementos que tenía fines políticos y Sí, económicos. mm, Entonces, es súper importante entender, sabiendo que hoy día hay tanta gente que está sufriendo por lo mismo, por sus relaciones, por una falta de entendimiento, de que estas cositas de verdad nos pueden ayudar. Existe el potencial, pero también existe mm, un contexto en cómo trabajarlas. No es llegar y me voy a comer un hongo y solito ahí. No, sabemos que hay riesgo ahí. Por lo mismo que como sí, ustedes, como Magmandino, están realizando una formación para preparar mm, terapeutas quienes estén preparados para facilitar el contexto que la persona necesita para obtener el beneficio de estos elementos. claro, sí, sí. O sea, insisto, yo creo que ahí es importante tener un marco de respeto, de seguridad, de cariño, de, de responsabilidad, lo cual no implica que la gente no va a explorar por su parte. O sea, yo creo que también eso es válido, ¿ya? Yo creo que uno también es válido que una persona quiera experimentar sola en este ámbito,
pero es importante que nosotros, por ejemplo, que CIEP y que todas las organizaciones que trabajan en este plano podamos entregar la información, cosa que la gente también aprenda a cuidarse, ¿ya? Y a tomar decisiones de manera informada. Y sí, pues es bien, es bien importante eso, ¿no? Y insisto, la integración es clave. La integración es clave. O sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que han tenido 3 tomas de enteógeno en un año, ¿ya? Y lo que más le ha ayudado finalmente ha sido la purga, po. ¿Cachai? Porque tiene que ver con soltar, tiene que ver con botar, con limpiar, ¿no? Eh, Como que nos enamoramos muchas veces de- de lo imaginal, ¿no? De los fractales, ¿no? De las cosas que se ven en ese otro mundo, pero si eso otro que estáis viendo allá te refleja en parte aquello que no queréis ver en la realidad y no sabéis cómo traerlo hacia acá después en la vida cotidiana, también que hay en precariedad. ¿Mm? Claro. ¿Ya? Por eso que es importante la integración es clave, es clave, es clave, es clave. Mm. ¿Ya? Claro, como tú dices, todo lo que yo decía no tiene que ver con estar demonizando el uso recreativo. Mm, A mí creo que es totalmente válido, necesario, mm, pero claro, lo que me refería anteriormente es cuando hay una persona que realmente está sufriendo, que está buscando ayuda, existe manera de sacarle el jugo a la parte terapéutica. mm, Y como decíamos, el psicodélico, nadie puede decir qué le va a pasar a usted cuando consuma una dosis alta de psicodélico. Nadie. mm, Podemos tener una idea en relación a la historia que la persona cuente, pero es por lo mismo que si alguien está en busca de ayuda y considera esta herramienta, que busque a alguien que tenga experiencia y facilite un buen espacio, un espacio seguro. mm, Eh, pero claro, el uso recreativo para quienes quizá están en equilibrio dentro de su vida, o sea, no hay ningún problema. Pero también que se informen. Hay ciertas cositas, como sabemos, el set and setting, que pueden hacer la experiencia más amena, más segura. mm, sí, sí. Sí, pero también hay que entender que los psicodélicos no le sirven a toda la gente, ¿no? Mira, en psicoterapia eh, yo veo que hay como 3 grandes grupos, ¿no? De gente. Están las personas que están neurotizadas, que están sobrecargadas, ¿no? Con historias, con exigencias, con problemáticas, ¿no? Con trauma, etcétera, ¿no? Y a ellas el trabajo con enteógeno y psicodélico les ayuda mucho, porque les permite simbolizar y entender, comprender, sentir aquello que está dentro. Pero hay otras personas, por ejemplo, que tienen mucho mundo simbólico, ¿no? Que ya son voladas por sí solas, ¿no? Que no necesitan meterse nada más, ¿ya? Y estas personas lo que necesitan es estructura, ¿no? Y estas personas que necesitan estructura, el trabajo con el cuerpo es lo que más les sirve, ¿no? Trabajo con los purgantes, por ejemplo, ¿no? Trabajar con plantas en otro plano, ¿no? El plano de lo material, de lo somático, ¿ya? Porque eso les permite aliviar un poco la ansiedad y el exceso de idea y de pensamiento para poder enraizar y poder avanzar en un propósito, ¿ya? Eh, y tenía otro grupo de personas, ¿no? Eh, que están más en los bordes, ¿no? En los límites, eh, que tienen carencias que son más estructurales, que son más profundas. Y ahí, claro, uno puede trabajar de una forma distinta, ¿no? No con macrodosis, por ejemplo. Ahí la microdosis opera muy bien, ¿no? Y dependiendo de la sustancia. Entonces, cada caso es distinto. No hay, yo no creo en las recetas universales, ¿no? Yo creo que cada paciente necesita una medicina propia, y eso es parte del proceso de descubrimiento, que no es simultáneo, no es rápido, no es fast track, ¿no? Necesita paciencia, se tiene que cultivar, ¿m? Se tiene que nutrir y descubrir.
Entonces también el terapeuta tiene que tener la paciencia necesaria para poder leer eso. Y eso te lo enseña el tiempo al final. Yo puedo transmitir parte de ese kimun, de ese conocimiento en el diplomado, y mis compañeros también. Pero al final cada terapeuta tiene que vivirlo, Mm, tiene que experimentarlo, y solo va a encontrar ese equilibrio que necesita en la práctica clínica. claro. No pasa por la sobrecapacitación, ¿no? Eso ayuda, sí, te da evidencia, te entrega información y conocimiento que te ayuda a tener una mejor práctica. Pero al final, cuando llegue al encuadre y estáis con el otro frente a ti y su dolor, su sufrimiento, su malestar, te vas a dar cuenta que hay cosas que son más importantes como el vínculo, Mm, como aprender a escuchar, aprender a reflejar bien, aprender a sostener al otro, ¿no? mm, En ese espacio, que no deserte, que lo sostenga, que se sostenga, que aprenda a sostener su propia angustia existencial. mm. No sé, claro. Y la espiritualidad ahí en ese caso también es una herramienta súper importante, ¿no? Aprender a meditar, aprender a correr, a caminar. Eh, Hablamos de Mac Mandino, de todo lo que están haciendo, pero creo que esta otra parte, esta segunda parte, también es totalmente necesario. A mí siempre me gusta profundizar un poquito más en estas cosas. Creo que es necesario para que se vea la persona que en realidad está haciendo esta formación, que realmente personas que tengan la experiencia de vida, que tengan la experiencia profesional para, para formar a otros. Como decías tú, al final lo más Mm, importante es la experiencia de cada uno, pero el conocimiento igual es fundamental. mm, Entonces, sí. alguna cosa que quisieras decir, comentar, como para ir finalizando. Nada, que estén atentos a lo que estamos haciendo. Ahora estamos partiendo con este diplomado sobre cosmopolítica mapuche, que está hermoso, que va a ser llevado adelante por Ernesto Huenchulaf, que es un lonco guillatufe muy importante en la Araucanía, en la región, el bien en Imperial, ¿no? Una persona que ha formado varios machis, ¿no? Que ha levantado varios machis, que ha acompañado a varias comunidades en ese proceso también. Y vamos a estar con el machi Cristóbal Tremegual también, que es un machi mapuche huilliche, que está en San Juan de la Costa, también es muy importante en la zona sur, ¿no? En Futa Huillimapu, y el machi Cristian Colipal, ¿ya? Que también está al lado donde estás tú, cerca tuyo, ahí en Licanray, ¿no? Súper. Un machi eh, muy accesible, los tres, ¿no? Personas muy significativas, ¿no? Yo con ellas vengo trabajando hace tiempo ya. Hemos cultivado una relación que nos permite sacar esta propuesta, ¿ya? Una propuesta muy innovadora y muy interesante, muy profunda, que apunta no solamente al mundo mapuche, sino que también al mundo no mapuche para que entienda lo que significa ser mapuche. ¿Ya? ¿Por qué los mapuches están en conflicto por los territorios, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué se Mm, pelean con las forestales, etcétera? Más allá del discurso que sale en la tele, ¿no? Porque ahí hay una espiritualidad encarnada. mm, La tierra es pura espiritualidad encarnada, ¿no? Son nuestros ancestros, nuestro territorio, nuestra historia, ¿no? mm, O sea, ahí se va a explicar y se va a entender, se va a hablar de la historia, de la memoria, del tiempo, del espacio, de las relaciones de parentesco entre las personas y las comunidades y los territorios, los nehuenes, los volcanes, los pillanes, etcétera, ¿no? Eh, y otras cosas más que estamos creando. Si nosotros estamos en este proceso de labrar, estamos puro abriendo surcos en la tierra y echando semillitas. En eso está Magmandino ahora, para que súper. brote ese magma, ¿ya? Y eso se materialice en acciones que vayan en mejorar la vida. Si a nosotros nos interesa, somos personas como ustedes, como todos, ¿no? Que estamos tratando de trabajar por el bien común. No más que eso, no más que eso. Eso fue el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, y bueno, toda esta información ya saben que es para que vayamos expandiendo nuestros conocimientos,
poniendo nuevos temas en la mesa y dándonos cuenta que existen diferentes formas de vivir nuestra vida, que hemos sido tremendamente condicionados por un sistema que nos educó, que nos enseñó de una manera, pero que existen diferentes formas de vivir. Y hoy en día, cuando vemos una tremenda crisis en salud mental, índices súper altos de depresión, de ansiedad, de enfermedades musculoesqueléticas, que son todos trastornos que tienen relación con esta vida acelerada en la cual hemos crecido, que es la cultura que nos ha tocado en realidad, que nos ha costado quizás adaptarnos. Y es por lo mismo, creo yo, que vemos niveles tan altos de estrés y de enfermedad en la población, porque es algo que es nuevo y que pareciera que quien no se sube al carro se queda atrás, pues. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos integrar en nuestra vida o crear una actitud que nos permita vivir en este sistema acelerado? Hay quienes toman la opción de irse lejos de las ciudades y que creo que es muy sano si la persona realmente puede hacerlo, pero hay quienes realmente no pueden, tienen que estar en un lugar fijo. Entonces, existen diferentes prácticas, diferentes conocimientos que nos permiten atravesar el día a día de una manera más calma. Y creo que cuando nosotros realmente logramos interiorizar en un nuevo paradigma, en una nueva forma de ver la vida, quizás podemos encontrar esa tranquilidad para enfrentar todos aquellos desafíos que cada uno tiene y que son diferentes. Hablamos de los psicodélicos como una herramienta terapéutica que nos permiten resignificar eventos de nuestras vidas que puede que todavía nos estén causando conflicto y que no nos demos cuenta cuál es el origen de esto. Muchas veces decimos, no, es que yo soy así, pero ¿somos así realmente o es que seguimos repitiendo la misma conducta y no queremos ver el origen o no queremos hacer los cambios necesarios para generar una realidad diferente? Que eso es lo difícil. Vivimos en un sistema que nos ha condicionado, educado a tratar el síntoma desde un punto de vista de la salud. Me duele algo, tengo que tomar algo o tengo que hacer algo que venga de afuera para sacar ese dolor, esa molestia, esa incomodidad. Pero puede que muchas veces ese dolor, esa incomodidad, o sea, el cuerpo, sea una parte de nosotros que nos está hablando para hacer cambios. Y es ahí cuando tenemos la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, no como una víctima y de sufrir por aquel dolor, incomodidad, pérdida, lo que sea usted que esté sufriendo, o verlo como una oportunidad de cambio y de transformación y escuchar eso que está ocurriendo. Entonces, como decía Salvador, existen diferentes formas de uno poder trabajar estos dolores, estas incomodidades que todos tenemos para transformar nuestras vidas, para volver quizás a nuestra esencia, a una manera más simple de vivir, a una manera más conectada con nosotros, con lo que nos está pasando, con quienes tenemos alrededor. Los psicodélicos y las plantas maestras en general eh, tienen un fundamento teórico que habla de conexión, que habla de conexión con uno mismo, con quienes nos rodean, con la naturaleza, y es por lo mismo que nuestros ancestros y culturas indígenas los utilizaron por miles de años, viviendo en una armonía que hoy día no tenemos, en un respeto hacia la naturaleza, en una forma comunitaria. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de esta visión, pero también creo que es importante que integremos el conocimiento que nos entrega la ciencia en relación a lo que son estos elementos, cómo funcionan. eh, por ejemplo, las características neuroplásticas que hoy día se sabe que tienen, que realmente nos permiten recablear nuestros circuitos neuronales para generar nuevas conductas y que es lo que tanto nos cuesta como personas, pero que sepamos que son elementos que tienen riesgos y que hoy día existen formas
para obtener beneficios terapéuticos. E idealmente que se haga un acompañamiento con personas que tengan experiencia, que sepan crear un set and setting, que es una preparación, un contexto, la toma de la medicina y un proceso de integración, para que realmente nosotros podamos beneficiarnos de esto. Y como lo hablamos con Salvador, existe un uso recreativo que está perfecto. Yo creo que la mayoría de las personas llegamos a través del uso recreativo, pero en esta misma experiencia muchos tuvieron un darse cuenta de que aquí hay algo grande y tiene un potencial terapéutico. Quienes trabajamos en la salud, quienes queremos ayudar de una u otra forma, cuando uno encuentra algo que a uno le ayuda, que ve que ayuda a otros, quiere compartirlo. Pero, como dije anteriormente, los psicodélicos también tienen riesgos. Hay personas que a través del uso recreacional quedan mal, que no consideraron varios aspectos importantes dentro del uso, la dosis, el contexto, la intención, súper importante. Entonces, estas conversaciones, lo he repetido varias veces, son para informar, para aprender. Aquí no estamos incentivando a nadie al uso explícito de psicodélicos, pero sí que son herramientas terapéuticas que se están utilizando, que se han utilizado durante miles de años y que si uno tiene un acercamiento desde el respeto, con seriedad, realmente puede beneficiarse de estos elementos. Así que esas serían algunas reflexiones finales en relación ahí a la conversación que tuvimos con Salvador. Y eso, vamos a seguir explorando el concepto de espiritualidad, tratando de integrar las diferentes visiones que existen. Hoy día ya sabemos que en Occidente tenemos esta visión bien mecanicista, bien material del mundo, pero culturas indígenas hablan de un mundo espiritual, de que todo es espíritu, de que todo está unido, interconectado, y que tiene mucha relación con lo que teóricamente nos muestran los psicodélicos. Por lo tanto, hay mucho que explorar aquí, mucho que aprender, y es importante considerar la opinión de quienes tienen experiencia en el tema, pero también no no estar de acuerdo o en desacuerdo porque alguien me dijo algo. Creo que lo más importante viene de la experiencia propia. Así que eso, quien resuene con este tipo de contenido, con este tipo de información, puede ir profundizando, pueden dejar comentarios, reflexiones, siempre van a ser bienvenidas y que podamos compartirlo, porque no estamos solos en el mundo, hay muchas personas que estamos pasando procesos similares, otras que no, que están realmente en otro plano, que están, pareciera que en otro mundo, y está bien, pero quienes estamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de sanar, en búsqueda de crecer como personas, que podamos unirnos, que podamos compartir. Para mí este espacio es para esto, y es que de la misma forma he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, de las cuales he ido tomando cositas e integrándolas en el día a día. Así que eso, queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.